Cayó la noche. Arseville, envuelta en una quietud antinatural, dormía. O eso parecía. Supersticiones, tonterías. Tomás, nuevo residente de la antigua mansión Blackwood, se burlaba de los susurros apagados del pueblo. Era un hombre de lógica, un extraño al miedo. La luna ocultaba su rostro, como si estuviera de acuerdo con la inquietud del pueblo. El aire, denso con el aroma a tierra húmeda y algo vagamente metálico, le provocó un escalofrío a Tomás. Lo ignoró, atribuyéndolo al frío inusual de la noche. La mansión Blackwood se alzaba ante él, un monolito de sombras contra el cielo sin estrellas. Sus ventanas, ojos oscuros que lo miraban fijamente, parecían guardar secretos, secretos que Tomás estaba decidido a desenterrar. Empujó las rechinantes puertas de hierro, cuyo crujido resonaba en el silencio, y entró en el sendero que conducía a su herencia. Cada paso era pesado, deliberado, un testimonio de su resolución. La mansión era un laberinto de madera oscura y telarañas, su grandeza desvanecida, pero no del todo desaparecida. Tomás vagaba por los polvorientos pasillos, sus pasos resonando en el silencio. Pasó una mano por una fría pared de piedra, sintiendo el peso de la casa sobre él. Solo una casa vieja, nada más. Su escepticismo permanecía, un escudo contra la atmósfera opresiva, pero se había plantado una semilla de inquietud. El olor a descomposición se aferraba al aire, un recordatorio constante del abandono de la mansión. Retratos de hombres y mujeres de rostros severos, sus antepasados, cubrían las paredes, sus ojos aparentemente siguiendo cada uno de sus movimientos. Se detuvo ante uno, un hombre con penetrantes ojos azules que parecían arder con un fuego interior. Algo en su mirada inquietaba a Tomás, un destello de reconocimiento que no podía ubicar. Se dio la vuelta, descartándolo como un truco de la luz. Los días se convertían en noches. Tomás se ocupaba de desempacar, de restaurar una apariencia de orden en la caótica mansión. Sin embargo, el silencio nunca era realmente silencioso. Susurros débiles e indistintos parecían emanar de las paredes mismas. Solo es el viento, tiene que ser. Los descartó al principio, atribuyéndolos al viento silbando a través de las grietas de la vieja casa. Pero los susurros persistían, haciéndose más fuertes, más insistentes. Parecían enrollarse a su alrededor, filtrarse en sus sueños, convirtiendo su sueño en un tormento inquieto. Empezó a notar cosas, sombras fugaces que desaparecían cuando giraba la cabeza, objetos que se movían inexplicablemente. Las historias de la gente del pueblo, una vez descartadas como folclore, comenzaron a infiltrarse en sus pensamientos. Luchó contra ellas, aferrándose a su lógica, pero la duda había echado raíces, creciendo con cada día que pasaba. Una noche, los susurros se intensificaron hasta convertirse en una cacofonía. La casa parecía estar viva, cargada de una energía invisible. Un frío terror se apoderó de Tomás, sacándolo de su sueño. Se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza, y lo vio. Una figura estaba de pie a los pies de su cama, envuelta en sombras, pero irradiando una amenaza palpable. Sus ojos, brillando con una luz roja infernal, atravesaban la oscuridad, fijándose en los suyos con una intensidad aterradora. ¿Qué es esto? Tomás se quedó sin aliento, su escepticismo desmoronándose ante este horror innegable. Intentó hablar, gritar, pero su voz murió en su garganta. La figura se acercó, su forma cambiando, solidificándose, convirtiéndose en una grotesca burla de un hombre. Cuernos, retorcidos y afilados, sobresalían de su cabeza, proyectando sombras distorsionadas en la pared. No, puedes escapar. Un gruñido bajo retumbó en su garganta, un sonido que pareció reverberar en lo más profundo de los huesos de Tomás. El terror, primario y abrumador, se apoderó de él. No, esto no puede estar pasando. Tomás retrocedió, su espalda golpeando la cabecera de la cama. No puedes escapar de tu destino, Tomás. El pacto ha sido sellado. La figura avanzó, cada paso deliberado, medido, sus ojos brillantes nunca apartándose de él.
Hace generaciones se hizo un trato, una deuda que ahora debe pagarse. Habló de un pacto, un trato hecho generaciones atrás, una deuda que había vencido. Tu antepasado, el hombre del retrato con los ojos ardientes, negoció con la oscuridad por riqueza y poder. Había negociado con la oscuridad por riqueza, por poder, condenando a su linaje en el proceso. Soy el cobrador de almas, y he venido por lo que es mío. La figura, el cobrador de almas, había venido por lo que le correspondía. Tomás, tu sangre, tu misma esencia, me pertenece ahora. Tomás, su sangre, su misma esencia, le pertenecía ahora. La revelación golpeó a Tomás como un golpe físico. La prosperidad de su familia, su posición en Arseville, todo construido sobre una base de oscuridad, de pactos infernales. Estaba atrapado en una red creada por su ancestro. Miró a la figura, la encarnación del pecado de su familia, y sintió una fría desesperación asentarse en su estómago. La figura extendió su mano, cerrando su garra alrededor de la muñeca de Tomás. El toque era helado, enviando una sacudida de dolor por su brazo. Miró hacia abajo y vio una sola gota de sangre brotar de un corte fino, dibujado por el toque de la criatura. La sangre, al caer al suelo, parecía sisear y humear, un testimonio del pacto impío que los unía. La figura, cumplido su propósito, comenzó a retroceder, fundiéndose de nuevo en las sombras de donde vino. Los ojos rojos se demoraron un momento, quemando el alma de Tomás, antes de desaparecer, dejándolo en la oscuridad y el silencio una vez más. Estaba solo, pero sentía el peso de la mirada de la criatura sobre él, una presencia constante y opresiva. Tropezó hasta ponerse de pie, atraído por una fuerza invisible hacia el gran salón. Se detuvo ante el gran espejo ornamentado que colgaba allí, su superficie reflejando la débil luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Vio su reflejo, pero estaba mal. Sus ojos, antes de un azul claro, ahora ardían con el mismo rojo infernal que los de la criatura. El abismo, al parecer, le devolvía la mirada. La mansión, una vez silenciosa, ahora palpitaba con una energía malévola. Los susurros se habían transformado, convirtiéndose en burlas, promesas de tormento y desesperación. Estaba atrapado, no dentro de las paredes de la mansión, sino dentro del eco del pecado de su ancestro. Su escepticismo, su lógica, no ofrecían consuelo ahora. Cada respiración era un trabajo, cada latido un golpe de martillo contra sus costillas. Intentó escapar, huir de la mansión, pero una fuerza invisible lo mantenía cautivo. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas. Era un prisionero en su propio hogar, atado por sangre y legado a un destino del que no podía escapar. Los días se convirtieron en un interminable y horrible borrón. Tomás, su espíritu roto, sucumbió a la oscuridad que había reclamado a su familia generaciones atrás. Los habitantes del pueblo, siempre vigilantes, siempre temerosos, hablaban de verlo vagar por los terrenos de la mansión Blackwood, sus ojos brillando rojos en la noche. La risa de los niños cesaba cada vez que pasaba, reemplazada por un silencio contenido. Arseville contenía la respiración, atrapada en las garras de un antiguo terror. Porque sabían, como Tomás ahora sabía, que el pacto había sido sellado, el precio pagado en su totalidad. El abismo había reclamado otra alma, y el silencio de Arseville era el silencio de un destino inevitable.